Bien, hermanos, feliz sábado para todos. De verdad que uno se siente feliz de estar en su casa, ¿verdad? Ya para mí ustedes son como parte de la familia. O sea, uno se siente bien cuando está aquí compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. No tengo nada contra nadie, o sea, quiero decir por el texto bíblico, pero vamos a estudiarlo un poco porque es para el beneficio de cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de comenzar a exponer el tema. Eterno Padre de los cielos, gracias por esta oportunidad de poder compartir tu santa palabra. Somos humanos, con defectos, pero es tu palabra y queremos que seas tú que nos hable. Seas tú que en esta mañana traiga palabra de vida. Lo pedimos sin méritos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico se encuentra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis 3, desde el 14, ¿verdad? 3, Apocalipsis 3. Aquí está. Apocalipsis 3, del 14 al 16. Hablando del mensaje de la Odisea. Apocalipsis 3, capítulo 14 al 16, dice la palabra de Dios y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Biblia en Apocalipsis habla de 7 iglesias que existieron literalmente, pero todas traen un mensaje. Y el mensaje de la Odisea es el mensaje para la última iglesia. Se refiere a la iglesia en la cual tú y yo pertenecemos. A esa iglesia. Aquí habla el testigo fiel, habla el mismo Jesús, porque Apocalipsis inicia hablando el mismo Jesucristo. O sea que Cristo Jesús es quien nos habla a través del mensaje de la Odisea. Dice que el estado que se encuentra la iglesia en los últimos días es superficial. Refleja una tibieza incuestionable. Hay poco amor a las cosas espirituales. Podemos ver por lo menos 3 causas, pero antes de eso, hermanos, hablar de tibieza. Hablar de tibieza es lo más peligroso que puede existir en la parte espiritual. Yo estaba buscando una definición en el diccionario de tibieza. Y más o menos así dice que la tibieza es un estado, refiriéndose en el mar, hablan del mar o el río, donde el agua es tibia pero es muy agradable. Yo estando ahora en vacaciones allá en mi país, República Dominicana, estuve en un lugar en la playa, preciosa, y cuando yo iba a entrar a la playa, dije, wow, si está fría o si está esto. Y cuando doy los primeros pasos estaba tibiecita. Yo entré ahí y después, que vámonos. Yo dije, váyanse ustedes, yo me quiero quedar aquí. Porque es que la tibieza te sientes bien. O sea, tú como que es tan agradable estar tibio que tú no quisieras salir de ese éxtasis, de ese momento, de cómo te sientes. Un ejemplo, la mayoría de cristianos, vamos a decir somos los cristianos, somos tibios. O sea, nos gusta vivir como un cristianismo que no se vive en realidad. O sea, no podemos representar a aquellos cristianos de la iglesia primitiva, que había un fuego en ellos, un fuego. Había un deseo de servir, un deseo de amar a Cristo. Hoy en día no, hoy en día más somos religiosos. Si hoy dicen que ya descubrieron una profecía, que ya se está cumpliendo, que el Papa va a cruzar para un lado, que está llegando allí, está todo el mundo con los ojos así.
pero la gente no está buscando el amor de Cristo, no está compartiendo el amor de Jesús. Ahora, yo vi 3 causas, por lo menos, por las cuales hay tibieza. Dice que la primera causa de la tibieza es el factor tiempo. Casi no hay tiempo. La gente se ha programado mentalmente a que el tiempo no existe, que se agota, que no hay momento. E incluso, hermanos, tenemos un instrumento que lo tenemos la mayoría de tiempo con nosotros en las manos. En las manos. O sea, que a quien tú más le dedica tiempo hoy en día es, ¿cierto o mentira? Ha llegado a tan tal este instrumento que tú no te das cuenta si tiene a un amigo, si tiene la esposa, si tiene un hijo, pero lo que tú estás buscando casi cuando te despierta. O estoy mintiendo, hermano, excúseme si estoy mintiendo. O sea, como si este fuera el primer amigo que nosotros tenemos. O sea, el tiempo lo dedicamos casi en esto. E incluso en él hay cosas buenas, se pueden conseguir cosas buenas. Pero si tú evalúas lo bueno y lo malo, el mayor por ciento es de cosas malas que hay aquí. Es como una guerra. Es una guerra que te tira, como quien dice, para destruirte. El factor tiempo, nosotros nos programamos que desde que levanta ya está la noche. ¿Y en qué empleamos el tiempo? En nada, en cosas vagas. Y eso es parte de lo que está pasando con esta iglesia de la Odisea. Esa tibieza que está existiendo en nosotros mismos. Hay otra causa. Yo enumeré, vamos a ver primero este texto bíblico que está en Efesios 5:16. Efesios 5:16 dice la palabra de Dios. Los que lo buscan, dice, aprovechemos ¿qué? Bien el tiempo, porque los días son malos, hermano. O sea que el tiempo, decían mi abuelo, mi papá, el tiempo es oro, ¿verdad? Decía la gente. El patricio dominicano decía también, aprovechemos el tiempo. O sea, ¿en qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Saben otra cosa? Que lo único que uno tiene en esta vida que le pertenece, que es el tiempo. La esposa puede morir, no te pertenece. Los hijos se van, no te pertenecen. Cuando te muere el dinero se va. Todo se va. Lo único que tenemos con nosotros es el tiempo. Por eso debemos aprovechar el tiempo, porque los días son malos. La segunda causa es el desinterés por las cosas espirituales. Nosotros estamos viviendo que la Biblia se pone allí, a veces duramos tiempo sin usarla. Si pudiésemos recibir por Zoom el culto ni a la iglesia viniésemos. Mira, el Zoom es muy importante porque podemos conectarnos, pero no hay una cosa más bella que venir a la casa de Dios. No hay una cosa que se siente más que cuando estamos en la iglesia. Yo no sé usted, hermano, yo desde pequeño soy adventista, he tenido errores, he cometido cosas, pero eso me enseñó. Pero no hay un lugar que yo me sienta más feliz que cuando estoy en la casa de Dios. Wow, yo siento como que me estoy alimentando, yo siento como que una cosa tremenda, hermano. Si tú pudieses vivir como vivía, un ejemplo, el profeta Samuel en la iglesia. Oye, mira qué bella, Dios te bendiga. Pudiese ser, mira, lo mejor. Pero no fue en vano que dice, nos alegramos cuando dijimos a la casa de Dios iremos. Porque uno se siente feliz. Entonces, hoy en día, el diablo ha buscado los medios de que tú
no esté tan interesado por las cosas espirituales. Cuando tú estás dando un estudio bíblico, tú estás sirviendo, ve que una gente puede convertirse, su vida cambiar. Cuando tú estás involucrado en actividades de la iglesia, si estás haciendo algo, dirige algo, pero tú te sientes bien porque estás sirviendo a Dios. Pero hoy en día hay poco interés en las cosas espirituales. Hay una tercera. La segunda dijimos eso, y vamos a ver también otros versículos. Versículo, Efesios 6, 17. El libro de Efesios 6, 17 nos da una medicina para ese desinterés espiritual. Dice Efesios 6, 17, tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es el yermo? El yermo era como un casco que se usaba en la cabeza los soldados para poder cuidarse la cabeza, porque en la cabeza, si te dan algo, un golpe, un tiro, lo que sea, muere de una vez. La cabeza es lo más delicado. Entonces ellos usaban ese yermo. Ahora, ¿qué representa para nosotros los cristianos el yermo? Es nuestro pensamiento aquí, lo que tenemos, qué estamos pensando. Si los pensamientos que tenemos son vagos, si los pensamientos son malos, si estamos dejándonos, no estamos cuidando las avenidas de nosotros, las avenidas del alma. Y los pensamientos fluyen negativos para destruir nuestras vidas. Satanás comienza a alimentar nuestros malos pensamientos. Pero dice que tomar ese yermo, o sea, cubrirse. Ahora, ¿cómo nos cubrimos? Con la justicia de Cristo. Cuando Cristo está en nosotros, cuando el Espíritu de Dios obra y está dentro, entonces fluyen pensamientos de paz, porque son pensamientos del Espíritu Santo. La 3 dice, el poco amor que tenemos los unos por los otros. ¿Es cierto o es mentira esto? El poco amor que tenemos los unos por los otros. Yo me acuerdo cuando, yo siempre me acuerdo de una iglesia que yo asistía en Santiago, en la edad adolescente. Esa iglesia era una familia, era un cuerpo. Esa iglesia se hacía una revisión cuando llegaba el sábado y sabía el que no estaba, el que no vino y el que vino. El que estaba enfermo, el que perdió el trabajo. Y siempre había una hermana de esas que son entregadas, que esperaba a todo el mundo ahí. Decía, mira, tiene que dar tanto, tiene que dar tanto. ¿Qué pasa? Hay una familia que tiene problemas, que no tiene trabajo, que etcétera. Y nos reuníamos y dábamos algo de dinero, íbamos allá a llevarle compra. Pero era un ferviente amor de unos por los otros. Wow, esa es una iglesia verdadera. Esa era la iglesia primitiva. Por hoy en día, el amor es superficial. No hay un amor verdadero. A veces hacemos las cosas sin sentirlas. Pero cuando tú haces algo de amor, cuando tú ayudas a alguien, cuando tú ves que el mismo Dios hasta te pone la persona, eso es maravilloso, hermano. Yo siempre he dicho que un verdadero cristiano tiene que estar involucrado, tiene que hacer algo, tiene que ayudar, tiene que servir, porque eso es lo que Cristo hacía en esta tierra. Y nosotros debemos hacer, Él es nuestro ejemplo, debemos hacer lo que Cristo hacía en esta tierra. Y hoy en día se ha perdido el amor los unos por los otros. Yo estaba viendo esta mañana un devocional de un pastor que la hermana Aymara lo pone mucho, de Robert Costa, y él estaba hablando que la iglesia hoy se interesa más en la doctrina, en los conocimientos, que amarse y servirse los unos a los otros. Que así está la iglesia hoy en día. Que todos estamos sabiendo que santuario, que tantas leyes, que tantas cosas, que el Papa va a llegar ya allí, que el Papa se torció para acá. Pero a veces el hermanito allí sufriendo,
tantas calamidades que hay ahora, tantos problemas, y nos estamos descuidando, hermanos. Por eso es la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia que no está ni en un lado ni está en el otro. Y así nos estamos acostumbrando, así estamos viviendo, hermanos. Pero es una realidad de la iglesia de hoy, hermano, es una realidad. Debe venir un despertar con Cristo Jesús. Ahora, hermanos, el tema yo le titulé que mejor es ser frío o caliente. O sea, es mejor ser frío o ser caliente. Porque los tibios, dice la palabra, dice el mismo Jesús, que los tibios lo vomitaré. Lamentablemente, hermanos, los tibios, dice el Señor, que lo va a vomitar. Y no hay una cosa más desagradable que el vómito. Eso es desagradable. Dice Jesús mismo que lo va a vomitar. Ahora, hermanos, ¿por qué es mejor ser frío o ser caliente? Vamos a verlo los dos. Vamos primeramente a ver lo frío. Porque el mismo Jesús dice que es mejor que tú fueses frío. O sea, que estar aquí años en la iglesia haciendo nada. Que estar aquí en la iglesia con ese deseo de servir y no sirviendo. Yo me acuerdo cuando yo era joven, me sentaba en la iglesia central, en un banco arriba con una amiga mía que se llama Mildred, que si un día ve este sermón se va a acordar Mildred. Y nos sentábamos los dos, ella me cuidaba el sillón a mí y yo se lo cuidaba. Pero eso era de nosotros dos, pero no hacíamos nada. Sentarnos a saber quién trajo una ropa, quién trajo esto, quién no vino, quién se puso un traje bonito. Y nos la pasábamos en eso. Pero estábamos allí para vomitarnos ya. Y un día, me acuerdo como ahora mismo, un día el pastor Pedro Méndez Plata, que fue presidente allá, me llama a mi casa y me dice, mira, te hemos elegido como director de jóvenes. Y yo digo, ¿usted está relajando o qué está haciendo? Sí, director de jóvenes. Digo, pastor, yo no sé hacer nada. Dice, bueno, lo único que te digo es que Dios te eligió. Fue lo único que me dijo. Digo, bueno, si usted cree así, oye, y para la gloria de Dios, yo creo que fue una de las mejores direcciones de jóvenes. Porque yo comencé a involucrarme y yo dije, oh, ahora sí es bonito el cristianismo. Yo no sentía esto, yo estaba sentado en un banco todo el tiempo. Pero comenzaban a hacer retiros espirituales, comenzaban a hacer esto y esto. Y yo digo yo, pero de verdad que ser cristiano es precioso, me daba paz y alegría. Pero ahora yo estaba sirviéndole a Dios. Ahora sí entendía por qué un tibio va a ser vomitado. Es maravilloso, hermano, servirle a Dios. Es lindo. Yo quisiera volver a eso, a dar campaña evangelística. Eso es precioso, cuando uno se involucra a luchar contra el diablo y que tú tienes que pedir todo el día la fuerza del Espíritu Santo, porque sin Él no vas a poder hacer nada. Pero tú sientes el poder de Dios contigo y te dice, no temas, yo estoy contigo. Pero eso es maravilloso. Pero esto estar aquí en la iglesia, como ni aquí ni para allá, y sentado y haciendo lo mismo, y ya cumplí, fui a la iglesia. Hermano, nos van a vomitar. Ahora aquí dice que es mejor ser frío o ser caliente. Vamos a ver por qué es mejor ser frío. Dice que la frialdad tiene una característica. O sea, una característica importante tiene la frialdad. Mira qué característica. Cuando estamos fríos, nos vamos alejando ¿de quién? De Dios. La frialdad nos hace alejar de Dios. Y llegamos tan lejos que nos sentimos solos, vacíos. Eso le pasa a la persona cuando se aleja de Dios. Mientras tú te crees que está con Dios, a veces no está nada, pero tú te lo crees. Pero cuando tú te has ido demasiado lejos, tú entiendes que estás lejos de Dios. Tú entiendes que estás vacío. Aquí hay dos personajes que pueden ser ejemplo de cómo reacciona una gente cuando está muy frío. Vamos a ver el primero.
Busquen el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3. Mira Jonás, un profeta bíblico. Pero mira lo que hizo. Dice Jonás, yo voy a leer una parte nada más. Capítulo 1, 3 dice, y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Dios. O sea, cuando Jonás se levantó esa mañana, se levantó con un solo propósito. ¿Cuál fue el propósito? Huir de la presencia de Dios. Eso hizo Jonás, huir. Y cuando la gente se va lejos y lejos de Dios, entonces viene la frialdad. Te sientes frío, te sientes solo, te sientes vacío. Eso le pasó a Jonás. Y las cosas en Jonás eran de mal en peor. Cuando él se fue para ese lugar, entonces entró en un barco. Usted sabe la historia, vino una tormenta muy grande y todo le salía mal. Porque cuando te alejas de Dios, todo te sale mal. Todo te sale mal cuando te alejas de Dios. Pero hay una reacción. Cuando Jonás fue lanzado al mar, Jonás se dio por perdido. Jonás se sintió muerto. Jonás dijo, a mí nada más me espera la muerte y la perdición también. Pero ahí viene la reacción. Ahí es que el frío reacciona. Mira que dice Jonás capítulo 2 versículo 7. Jonás capítulo 2 versículo 7. ¿Qué dice? Hay una reacción. En la frialdad hay una reacción. Dice así. Cuando Jonás capítulo 2 versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía. Cuando mi alma desfallecía, ¿qué pasó? Me acordé de Jehová. O sea, hay una reacción, hermano. Cuando ya tú te sientes perdido, cuando te sientes solo, cuando estás vacío, cuando no hay esperanza en ti, entonces hay una reacción. Y gracias al amor de Dios a través del Espíritu Santo. Gracias al amor de Dios a través del Espíritu Santo que viene esa reacción. Como diciéndote, estás perdido. Pero yo estoy aquí para salvarte. Dice así mismo el texto bíblico. Cuando mi alma desfallecía, cuando me sentía muerto, cuando ya todo estaba perdido, me acordé de ¿quién? De Dios, de Jehová. ¿Y cuánto nos dicen amén por la misericordia y la gracia divina de Dios? Porque solo Dios hace eso, que cuando tú crees que todo está perdido, cuando no hay esperanza, Dios entra en tu corazón. El Espíritu Santo toca tu vida para que te levantes, para que vuelvas a Dios. Hay otro personaje también aquí, porque la frialdad trae reacción. Por eso es mejor ser frío o caliente. Dice así, Lucas 15:13. Vamos a leer un poco de Lucas 15:13. Hasta yo estoy viendo la iglesia que ni amén dice. O sea, se ve que estamos en tibieza. Esa es la palabra de Dios. Dice así, Lucas 15:13, hablando del hijo pródigo. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue ¿a dónde? Se fue lejos. ¿Por qué? Porque la gente se va lejos. La frialdad viene porque te alejas de Dios. La frialdad viene porque te sientes solo, porque estás vacío, porque ya tú no estás respirando las cosas espirituales, no estás escuchando himnos, no estás estudiando la Biblia, no estás involucrado en servirle a Dios y te enfría que te vas demasiado lejos. Y eso le pasó al hijo pródigo también, que se sintió así, se fue lejos. Pero dice aquí también el hijo pródigo, Lucas 15, 17, 16 y 17, para que vea que cuando está muy frío siempre hay una reacción. Siempre viene la reacción, por eso dice la Biblia, mejor que fuese frío o caliente. Es mejor ser frío o ser caliente, porque los tibios lo vomitaré.
de mi boca. Dice así, Lucas 15, 16, 17, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, mira esto, un hombre criado rico, un hombre con todos los privilegios, viendo la comida que le sobraba a los cerdos, estaba bien de la mente ese hombre. Viendo la comida que le sobraba a los cerdos, a lo que dejaba a los cerdos, esa basura, él estaba pensando comérsela. Porque cuando te has ido de Dios y estás lejos, te pones loco, te vuelve nadie. Es increíble hasta donde el pecado puede llevar a un ser humano. Este muchacho, habiendo criado con todo, como tantos jóvenes en la iglesia que desde pequeño le han dado principios, le han enseñado el temor de Dios y se han alejado de Dios, y hoy andan allí como viendo algarroba en los cerdos, andan viendo basura. Y dice él, volviendo en sí, o sea, llegó, mira que llegó en ese muchacho, porque cuando él vuelve en sí, lo primero que le llega es su casa y su padre. Eso es obra del Espíritu Santo. Hay muchos muchachos que están fuera ahora, muchos muchachos que están vagando. Ahora mismo están haciendo un reavivamiento para orar por la juventud, orar por los jóvenes. Pero mira, ese volvió en sí. O sea, lo primero que el Espíritu hace con ellos es recordarte las cosas bonitas de la iglesia, recordarte los días hermosos, recordar qué bien se siente uno cuando estás en paz con Dios. Es maravilloso. Ese muchacho pensó en sus padres, pensó en su casa. Así sé que hay muchos que piensan en la iglesia, piensan en las actividades de la iglesia. Yo me acuerdo cuando estaba aquí en la iglesia que había un joven que se fue de aquí, que hacían como una obra de teatro y todos los jóvenes estaban involucrados. Qué lindo estaba eso, pero Satanás es astuto y quiere sacar, quiere desbaratar para que la juventud se pierda. Pero vamos a luchar por los jóvenes, vamos a orar por ellos, porque somos felices cuando esos jóvenes vuelven a los pies de Cristo, cuando lo arrebatamos de Satanás. Hay que orar por los jóvenes, hay que luchar por ellos. Mira la reacción, como dice aquí el texto, que tuvo que haber una reacción para volver en sí. Ahora, aquí vamos ahora a lo caliente. Ya pasamos los fríos, pero vamos a lo caliente ahora. Yo quisiera que yo estoy levantando la mano. ¿Cuántos quisieran ser de los calientes? Parece que nadie. Wow. ¿Cuántos quieren ser de los calientes? Amén. Vamos a ver. ¿Cuántos quieren ser de los calientes? Amén. Gloria a Dios, hermano. Por eso dice que estamos medio tibios. Dice que en lo caliente hay dos personajes que me encantan, que nos hacen sentir cómo debe ser estar caliente. El primero es Moisés. Moisés. Yo siempre he dicho que Moisés es la persona que más cerca de Dios has estado. De todos los hombres pisados en la tierra, no digo Jesús porque Jesús es Dios, pero hombre humano en la tierra, el hombre que más cerca ha estado de Dios es Moisés. Dice el libro Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29. Dice así, hermano. Éxodo 24, 29. 34, 29. Dice el texto bíblico de Éxodo. Y aconteció, dice el texto, Éxodo 34, 29. Dice, y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés, aquí lean esto, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. ¿Te imaginas lo lindo que es eso, hermanos?
Moisés viene de la montaña. Moisés dura 40 días con una intimidad con Dios, caliente, fortalecido en la parte espiritual. Y cuando él viene descendiendo, dice que la gloria de Dios está en Moisés. El reflejo del mismo Dios. Porque cuando te acercas a Dios, tu vida cambia. No eres el mismo. Cuando estás cerca de Dios, no eres el mismo. Y eso tú no tienes que decirlo. Tú no tienes que andar hablándolo, porque es que la gente se da cuenta que Dios está contigo. Es la gente que se da cuenta. Porque dice que Moisés no sabía eso. Moisés no se daba cuenta que él estaba tan caliente, que pertenecía a los calientes. Porque dice así, vamos a leerlo otra vez. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con los 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía, él no lo sabía, que la piel de su rostro resplandecía por haber estado y hablado con Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando estamos cerca de Dios, cuando hablamos con Dios, nuestra vida cambia. No somos lo mismo. No puede una gente que ha estado con Dios ser el mismo. No es verdad. Porque la gloria de Dios viene a tu vida. El otro personaje. No, pero no es ese. Porque los que estuvieron cerca, por eso lo puse. Moisés fue el que más cerca tuvo de Dios. Ahora tú eres el otro. Cualquiera te lo deja para después. Tú quieres saber, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Juan 13:23. Ahí está. El otro personaje. Juan 13:23. Y te voy a decir de una vez. Era alguien que le llamaban hijo de trueno. Como Moisés, que era tremendo. Hijo de trueno. Pero dice aquí Juan 13:23. Unos de sus discípulos que Jesús amaba estaba a la mesa recostado en el pecho de Jesús. ¿Quién estaba recostado? Discípulo Juan, el discípulo amado. Dice Juan 21:20, y ahora el mismo Pedro lo dice. Juan 21:20. ¿Qué dice? Juan 21:20 dice: volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. O sea, aquí vamos a hablar de este personaje. Jesús eligió 12 discípulos. Si me ayuda, eligió 12 discípulos. Todos estuvieron con él. Pero hubo uno que era el hijo del trueno, un muchacho que quería, un poquito más bajito, que él quería, una vez, un poquito más bajito, él quería ¿sabes qué quería él? Él quería, mira qué quería él. Que descendiera fuego del cielo y quemara ya por Samaria, porque rechazaron a Jesús. Pero él se dio cuenta que no era así. Jesús le enseñó que no era así. Y él optó por algo. Él dijo: ahora lo que yo voy a hacer es cada día más acercarme a Jesús. Y él comenzó, él era el último, porque era el más chiquito. Y en la orden de rango del discipulado, el que se sentaba a la mesa primero era Pedro. Pero Pedro se fue alejando. Y comenzó Juan a acercarse hasta que fue y se recostó del hombro de Jesús. Comenzó a sentir el calor de Cristo, su respiración. Lo que Jesús hablaba, era el primero que lo escuchaba. Era Juan.
Juan estaba allí cerca de Jesús, cerca. Y nadie que esté cerca de Jesús se queda igual. Nadie que esté cerca de Jesús se queda igual. Su vida comenzó cambiando, la de Juan, cambiando de ser trueno, ahora ser un discípulo como amado por Jesús. Jesús veía que Juan iba cada día transformando su vida. Cada día su vida era diferente. Dice que él mismo, escribiendo Juan, decía el discípulo que amaba a Jesús, porque él se sentía amado por Jesús. Y cuando nos sentimos amados por Jesús, no queremos separarnos de Jesús. Y saben algo, cuando los discípulos abandonaron a Jesús y se fueron, él dijo que no lo iba a abandonar, porque ya él no sabía vivir sin Jesús. Y donde quiera que llevaron a Jesús, ¿dónde estaba Juan? Estaba ahí con Jesús. Los otros huyeron, se fueron, se alejaron, pero él no, porque era que él no sabía vivir sin Jesús. Ese calorcito de Jesús, él lo necesitaba. Lo llevaron ante Anás y Caifás, ahí estaba Juan. Lo llevaron ante Pilato, allí estaba Juan. Y cuando lo llevaron a la cruz, allí en la cruz, los discípulos no estaban ninguno por esos lados. Pero ¿quién estaba ahí? Ahí estaba Juan. Él estaba ahí. Él dijo: yo no quiero separarme de Jesús ni un momento. Y Jesús, viendo la lealtad de Juan, le dijo a Juan: mira, cuida a mi madre. Le dijo así: madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Juan, cuida a mi madre, porque tú eres fiel. Tú me eres fiel. Y saben, todos los discípulos decapitaron, lo mataron, lo tiraron entre caballos. Pero Juan no murió así, murió a los 90 y pico, murió de viejo. Y le dio Dios el privilegio de escribir Apocalipsis, de ser esa revelación, de escribirnos este libro, el último libro, el libro que tenemos que saber, porque es el que nos habla de los últimos días. Ese Juan, ese discípulo amado, decidió mantenerse cerca de Cristo. ¿Quieres ser caliente? Acércate a Jesús. Cada día acércate más y más a Jesús. Entonces será caliente. Entonces podrá decir de aquellos que dirán: maestro, bien, siervo fiel, sobre poco te he puesto y sobre mucho, ¿cómo es? Sobre poco has sido. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien valiente aquí, yo quiero un reavivamiento en la iglesia. Si uno de ustedes quiere venir a orar conmigo, que se ponga de pies. Yo quiero que hagamos una oración por un reavivamiento por la iglesia de Richmond Hill. Con una sola persona que se levante y ponga aquí, yo voy a orar. No sé quién eres tú. Venga, hermano. Pero si tú quieres, vamos a hacer una oración de reavivamiento por nuestra familia, por nuestros hijos, por la iglesia. Necesitamos acercarnos más y más a nuestro Salvador Jesucristo. Lo invito, los que quieran venir voluntariamente, lo invito, vamos a orar, porque necesitamos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos a ese Dios verdadero. Si todavía te alienta, ven aquí, sé valiente, no temas. Y si hay problemas, si hay una dificultad en tu vida, hoy quieres poner en las manos de Dios, ven. Pero ven si siente el deseo de este momento de reavivamiento de la iglesia. Dios te bendiga. Si hay alguien más todavía, ven aquí. Este es el día de salvación. Este es el día que Dios te bendiga. Ven aquí. Es lindo cuando uno voluntariamente viene. Yo estoy aquí también como ustedes, soy un pecador,
pero necesito de Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te cuide. Lo invito todavía, si hay más, vengan a Jesús. Yo invito a los ancianos que nos postremos de rodillas. Los ancianos nos postremos de rodillas. Ya por aquí, ahí está bien, se sienta bien. Y vamos a orar por la iglesia, por la familia y por nuestros hijos que están fuera. Cuando vayamos a orar, levante las manos. Si alguien tiene una petición especial, con levantar la mano el Señor sabe tu petición. Los ancianos los invito a que nos arrodillemos. Y si todos quieren arrodillarse, mejor todavía. Todos. Eterno Dios de los cielos, tú escribiste a la Odisea. Tú le dijiste claramente que en los últimos días la iglesia va a estar muy tibia, que somos cristianos a media, no estamos ni frío ni caliente. Y tú mismo nos dices, ojalá que estuviésemos allá, perdido lo último, porque allí tú reaccionas y te das cuenta que estás perdido. O que estemos como Moisés estuvo allí, como Juan, que no se despegó de Jesús. Oh Señor, te necesitamos, somos pecadores. Entra a nuestro corazón, cambia nuestras vidas. Oh Padre, si hay alguien aquí que vino con un problema, enfermedad, problema de trabajo, familia, en este momento lo ponemos en tus manos. Y pedimos por los jóvenes de la iglesia, donde estén. Oh Señor, arrebátalo de Satanás. Si en este momento hay uno que está padeciendo, Padre, en este mismo momento, Señor, rompe esa cadena, porque tú tienes poder. Oh Padre, trae un despertar a la iglesia de Richmond Hill. Oh Señor, como decía el apóstol Pablo, que tengamos el mismo sentir que tenía Cristo, que podamos ser una iglesia fervorosa, una iglesia llena del Espíritu Santo. Sin mérito lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos cuide, Dios nos proteja.